¿Cómo son realmente las personas que nacieron en Miami? Miami, la verdad, no se entiende cuando tú estás mirando imágenes de Instagram, ¿no? Ni tampoco se entiende cuando ves playas, autos de lujo, ¿no? En realidad, lo interesante que tiene Miami es cuando tú tienes la oportunidad de conversar con alguien que nació en Miami, con alguien que, que no que llegó por la playa, sino por alguien que nació ahí bajo ese sol, bajo toda esa estructura que tiene la ciudad, que es muy diferente a todo Estados Unidos. Entonces, es algo que vale la pena mencionar en este video porque estamos hablando de personas que no llegan persiguiendo un sueño. Son parte como de la estructura de la ciudad, crecieron con esta ciudad dentro, una ciudad que nunca fue muy estable, tampoco fue homogénea y nunca fue completamente estadounidense como en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Es un territorio de Estados Unidos, pero muy diferente a Estados Unidos. Y las personas nacidas en Miami no se formaron en una ciudad, digamos que es una ciudad terminada, no, porque Miami siempre está en construcción. Finalmente, las personas que nacen ahí se forman en una ciudad que siempre ha estado cambiando como de idioma, de reglas, algunos códigos y por supuesto también de poder. Y eso, claro que deja marcas en las personas que nacen en esta ciudad. Y son marcas que no se notan, a lo mejor pueden ser para ti invisibles, pero son muy profundas. Entonces, nacer en Miami, la verdad, no es lo mismo que mudarse a Miami, es totalmente distinto. No es lo mismo llegar con una narrativa importada que crecer escuchando, por ejemplo, tres acentos distintos antes de aprender a escribir, por ejemplo, tu propio nombre, ¿no? Es distinto. El mayamense, así se dice, ¿no? El mayamense de nacimiento no es una persona que se define como por una bandera, sino como por una habilidad. Eso es lo particular que tienen las personas que nacen en Miami, porque tienen esa capacidad de leer el contexto de cualquier cosa en segundos. Y desde pequeños, estas personas aprenden algo que en otras ciudades yo creo que siempre va a tardar muchos años como en desarrollarse, ¿no? Que es entender quién es quién sin que nadie te tenga que explicar, ¿no? Aprender, por ejemplo, a distinguir los momentos de silencio, cuando hay una intención, un tono, aprender de una sonrisa que quizás puede ser una cortesía o también puede ser una advertencia o quizás puede ser una negociación. Y esa lectura constante como del entorno, yo creo que crea una inteligencia que es muy particular. Y por eso que considero que deberíamos hablar de este tema, porque esta inteligencia, no estamos hablando de una inteligencia académica, aunque puede convivir con ella, ¿no? Estamos hablando de una inteligencia social que es un poco estratégica y también adaptativa. Una inteligencia que no se va a aprender en el colegio o en la universidad, sino en la convivencia, ¿no? En esta convivencia diaria con la ciudad que al final, si te pones a pensar, no es una ciudad que esté quieta, no es una ciudad dinámica, es una ciudad que siempre está en movimiento, en la que están pasando cosas, actividades, publicidad por todos lados. Tú estás en la playa tomando sol y ya estás viendo un botecito que te está mostrando una publicidad, miras al cielo, ves un avión que te está mostrando algo. Es una ciudad llena de estímulos. Entonces las personas que nacen en Miami viven al final en una frontera que es permanente. No en una frontera geográfica, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de una frontera cultural. Y no son completamente personas latinas, no, pero tampoco son completamente anglosajones. ¿Habían pensado en ese detalle? Porque en realidad si lo analizas bien, no pertenecen como del todo a un solo relato. Y esa falta como de pertenencia total, lejos de debilitarlo como persona, en realidad yo siento que como que lo transforma en una persona muy ágil, porque desde niños aprenden que el mundo no funciona con una sola lógica. En casa puede hablarse español, en la escuela puede hablarse inglés, en la calle se puede hablar de de ambos idiomas, ¿no? Y en el trabajo quizás una versión un poco más híbrida. Y ese cambio constante de código no genera confusión, al final te va generando una flexibilidad mental que es bien especial.
Por eso muchas personas que nacen en Miami no sienten miedo frente como a la diferencia, ¿no? La diferencia, estamos hablando de su estado natural. No necesitan romantizarla ni combatirla, ¿no? Simplemente lo habitan. Y hay algo que es interesante en su forma de relacionarse también con la identidad, porque no sienten la necesidad urgente de definirse como con etiquetas rígidas. Pueden sentirse latinos sin haber vivido en Latinoamérica, por ejemplo. Pueden sentirse estadounidenses sin identificarse con el estereotipo como del americano clásico, ¿no? Su identidad no es una declaración, es una práctica que es cotidiana. Entonces, esto se nota, por supuesto, en su forma de hablar, por ejemplo, se nota en su forma de vestir, también se nota mucho en su forma de trabajar o de moverse por la ciudad. Hay una soltura que no proviene del descuido, sino de la experiencia. Saben finalmente que la rigidez no sobrevive en Miami. No, aquí sobrevive finalmente quien se adapta. Y otra característica profunda de quienes nacen en Miami, de quienes nacieron en Miami, es su relación también con el tiempo, porque Miami es una ciudad tremendamente acelerada. No es una ciudad lineal. Claro que no. No es una ciudad que solo avanza en una dirección. Hay ciclos, por ejemplo, de auge, también hay ciclos de caída. Hay barrios que se reinventan, por supuesto, hay economías que florecen y que se desplazan. Quien nace aquí aprende finalmente que nada, nada, nada es permanente. Nada. Y por lo tanto no se aferran con desesperación a algo. Y esto produce una mezcla que es muy curiosa, ¿no? Que es una ambición pero sin apego, que es lo más difícil de conseguir en las personas de Latinoamérica, sobre todo cuando quieren invertir, por ejemplo, en una propiedad, que es lo que realmente a veces me dedico, ¿no? Que es hablar de dónde te conviene más vivir, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he aprendido con las personas de Miami, en realidad, no quiero decir de Estados Unidos, porque en realidad esto lo he aprendido con las personas de Miami, es la ambición sin apego. Y es bastante importante entender el concepto, porque finalmente siento que existe como un deseo de crecer sin una ilusión de estabilidad eterna. Y las personas que nacen en Miami suelen tener grandes aspiraciones, o sea, son personas muy aspiracionales, demasiado, pero también tienen una conciencia temprana de la fragilidad del éxito, o sea, saben que puedes estar aquí surfeando la ola, pero después puedes tener un pagón, como se dice, cuando estás surfeando, ¿no? En el lenguaje, puedes tener un revolcón de ola y bueno, y después, bueno, tienes que volver a seguir y así sucesivamente. Entonces, las personas que nacen en Miami, que ya están más grandes, han visto subir, por ejemplo, y caer imperios personales, ¿no? Han visto familias que se han enriquecido, que han ganado mucho dinero y de repente, ¡pum!, lo pierden todo. Y han visto también barrios que se van transformando en algunas vitrinas globales y luego se vuelven inaccesibles. Los que llevan tiempo viviendo en Brickell saben a qué me refiero. Incluso para quienes crecieron allí. Y esa observación constante finalmente los vuelve menos ingenuos, ¿no? No idealizan el éxito. Las personas que han nacido en Miami, que ya están cada vez más grandes, no idealizan el éxito. Lo persiguen, eso sí, claro, sí, pero no lo están persiguiendo como sin mitología. Saben que el dinero es móvil, que las oportunidades migran, por supuesto, ¿no? Que el poder cambia de manos también. El poder va de aquí para allá, de aquí para allá. Es que, claro que es así. Y finalmente, cuando tú llegas a entender o tienes ese grado de lucidez, aunque a veces, por supuesto, que te va a cansar, ¿no? Pero cuando tú lo entiendes, te vuelve una persona estratégica.
Y también hay una relación muy particular con el riesgo, ¿no? Las personas nacidas en Miami no suelen temerle como a los cambios cuando son muy abruptos, ¿no? Porque ya finalmente los conocen y han crecido con él. Para ellos cambiar de rubro, por ejemplo, cambiar de barrio, cambiar de proyecto, no es una tragedia identitaria, no es parte de cualquier transición que te esté tocando vivir. Y por eso Miami produce tantos emprendedores. Si tú eres emprendedor, Miami es perfecto para ti, pero también hay tantos perfiles híbridos, tantas personas que no encajan en una sola categoría laboral y no porque todos quieran ser empresarios, sino porque la ciudad nunca ofreció una trayectoria predecible. No, aquí en Miami no hay una sola escalera. Hay muchas rampas que están improvisadas, pero que si las sabes tomar te llevan al éxito, claro. Y en el plano emocional, los nacidos en Miami, las personas que nacen en Miami, desarrollan una fortaleza muy tranquila, muy calmada, que no siempre se nota, pero que siempre quizás debería celebrarse en realidad. No se celebra, pero debería celebrarse. Y con eso estoy hablando de una fortaleza que viene de haber crecido como en un entorno donde la competencia es muy alta. Claro, las comparaciones constantes, por ejemplo, y las oportunidades desigualmente distribuidas. Y desde jóvenes las personas van entendiendo que nadie va a explicarle las reglas con claridad jamás, que muchas veces las reglas cambian según quien las aplique y lejos de paralizarse aprenden a moverse dentro de toda esa ambigüedad. Las personas que nacen en Miami, créanme, que no son personas ingenuas, no. Pero tampoco necesariamente son personas cínicas, ¿ah? No quiero que se tome por ese lado, sino que yo creo que son personas tremendamente realistas, porque saben que la vida puede no ser justa, pero también, pero tampoco sienten en realidad que es completamente arbitraria, ¿no? Y hay espacios como para avanzar si se sabe observar, ¿no? Y también hay espacios que son como para esperar y actuar, ¿no? Hay momentos. Y la relación con el idioma también es otro rasgo clave, ¿no? Porque el bilingüismo no es una habilidad extra, es una condición básica de las personas que han nacido en Estados Unidos. O sea, la persona que nace en Estados Unidos es siempre bilingüe. Y eso ya es una habilidad extra que la vida te la entrega solo por el hecho de haber nacido ahí. Especial, ¿no? Pero más allá del idioma, yo siento que desarrollan una sensibilidad como para el significado, porque saben que finalmente una misma palabra puede tener pesos distintos según quién la diga y en qué contexto. Ustedes saben que el idioma español tiene eso. Que en Chile, por ejemplo, hay una grosería, hay una mala palabra que puede significar tres cosas y la puedes decir, la puedes repetir tres veces y puede significar una cosa, otra cosa y otra cosa. Y eso es en todas partes de los países de habla hispana son así. Por favor, aquí en los comentarios coméntenme cuáles son las palabras que tienen varios significados para que nos riamos también un poco de eso, si es que alcanzaron a llegar hasta aquí en el video, ¿no? Porque de verdad es interesante entendernos como sociedad y entender también a este tipo de hispanohablante que es diferente. El hispanohablante nació en Estados Unidos, particularmente en Miami. Con esto no quiero que piensen que estoy hablando de Florida, estoy hablando de las personas de Miami, puntualmente de Miami. Y yo creo que eso los vuelve personas que tienen eficacia en la comunicación. Y no siempre puede ser elocuente, pero sí son personas muy precisas, muy precisas. Pueden decir poco y transmiten mucho. Por ejemplo, se pueden callar cuando quieren, o sea, cuando hablar quizás podría ser un error. Eso es lo que quiero decir. Eligen callar cuando el momento es el apropiado y en una ciudad donde hay tanto estímulo, donde hay tanto ruido, donde hay tantas personas diciendo cosas, yo creo que tener esa capacidad de callar siempre va a ser
oro puro, quizás podríamos decirlo así, como algo perfecto, ¿no? Porque a veces los problemas de las grandes o sea, perdón, los problemas en las grandes sociedades a veces suelen ser por la comunicación, ¿no? Imagínense este 2026, uff, cuántos cambios está teniendo América y tanta comunicación, tantas cosas que estamos viviendo. Bueno, en cuanto a la vida social, te podría decir que los nacidos en Miami suelen manejar redes que son muy amplias, redes que son muy diversas, pero no necesariamente profundas, y no porque sean superficiales, sino porque el entorno exige conexiones que son múltiples. Las personas aprenden a moverse entre mundos sin quedarse atrapados en uno solo, en un solo mundo. Y esto puede interpretarse mal desde afuera, claro, pero a veces se les acusa de frialdad o de distancia, pero en realidad es una forma de protección. Y en una sociedad donde todo se está moviendo muy rápido, aprender a dosificar finalmente la cercanía es definitivamente una forma de equilibrio emocional, porque las personas no entregan su confianza de inmediato, ¿no? Pero cuando ellos te entregan esta confianza, suele ser una confianza que es firme, ¿no? Son personas que han aprendido que no todas las relaciones sobreviven al tiempo. Y eso al final te va volviendo una persona selectiva. Hay también una relación muy particular con el cuerpo y con la imagen. Y es cierto, ¿no? Al que quiera decir que no, yo creo que no lo sé, pero yo veo que las personas que nacen en Miami están muy preocupadas por el cuerpo, por la estética. Miami es una ciudad visual, muy visual, y quienes nacen aquí lo saben desde temprano. No necesariamente caen en la obsesión, pero sí entienden el valor simbólico de la presencia. Saben realmente que la forma en que te presentas o cómo te comunicas, todo eso está antes de cualquier palabra. Entonces, como te ven, es como eres. Y lejos de vivirlo como una carga, ellos yo creo que lo integran como una herramienta más. No es vanidad, ¿no? Es esta lectura del entorno. Y en el fondo las personas nacidas en Miami son traductores. Esa es mi definición, porque yo siento que son personas capaces de traducir una cultura, por ejemplo, son capaces de traducir expectativas, estilos de vida, traducen silencios también, traducen tensiones, viven en una ciudad que nunca fue diseñada como para ser una ciudad simple, y eso también te va moldeando. No son personas que tienen esos discursos como tan fuertes, ¿no? No suelen tampoco idealizar el pasado ni prometer un futuro épico, ¿no? Son personas prácticas, son personas muy observadoras, a veces son un poco irónicas, a veces son un poco personas cansadas, ¿no? Pero yo siento que las personas que han nacido en Miami son profundamente adaptativos, entonces yo creo que Miami no hace que las personas sean duras. Yo creo que las personas transforma a las personas como en seres humanos que son muy flexibles, porque no son fríos, ¿no? Es un tipo de estadounidense que no es frío. Yo creo que son personas muy selectivas también, no son personas superficiales y son muy estrategas. Es como mi definición. Y quizás sea esa la mayor diferencia entre quienes nacieron en Miami y quienes solo la visitan o quizás la habitan temporalmente. El visitante ve el brillo. Claro. El residente, la persona que nació en Miami, que vive en Miami, entiende cómo es el sistema. Y el nacido en Miami definitivamente, además, entiende cada una de las capas, cada uno de los momentos de la ciudad. Ve lo que cambia y lo que permanece, por ejemplo, ve lo que se dice y lo que no, ve las oportunidades y también sus costos. Entonces, cuando se habla de Miami como ciudad, yo creo que es un error cuando tú lo traduces como al típico cliché del sueño americano, ¿no? Porque Miami no es solamente además una fiesta, ir a pasarlo bien, un destino
de vacaciones, ni tampoco es como un destino de lujo, no solamente, o sí, pero no solo eso, tampoco es solo migración, ¿no? Para mí Miami es una escuela de adaptación humana que me ha generado un tremendo aprendizaje muy importante como en mi vida. A mí me marcó estar en Miami. Y, y también siento que las personas que nacen ahí reciben, por el solo hecho de nacer ahí y vivir ahí, reciben como una graduación extra. No sé, yo lo veo así. No todos brillan, por supuesto que no todas las personas triunfan, pero casi todos pueden desarrollar una habilidad que el mundo contemporáneo valora cada vez, que es la capacidad de moverse como entre varias realidades sin perderse, estar aquí y acá. Pero hay muchas personas que se pierden cuando están acá y la caída es muy fuerte. Pero las personas de Miami como que se adaptan a eso. Entender a las personas que nacen en Miami es entender una forma como bien adelantada de ciudadanía global. No desde una teoría, sino desde una práctica diaria, porque desde la experiencia concreta de crecer en una ciudad que nunca se explica como del todo bien, parece que te obliga como a estar aprendiendo muy rápido. Miami no forma una identidad pura, forma identidades que son funcionales y al final en un mundo que es cada vez más complejo, yo creo que eso no es una debilidad, es como una ventaja. Definitivamente es una ventaja ese tipo de mentalidad. Si estás de acuerdo conmigo, te agradecería por favor si este video lo puedes apoyar con un like. Me gustaría saber tu opinión, comenta qué te parece. Quizás hay algo que no mencioné y que deberíamos conversar, ¿no? Y nos vemos en el siguiente video. Que estés bien. Chao.